La ha conocido por dentro de una forma muy clara, muy concreta y también muy dolorosa. Y lo más hermoso es que desde esa experiencia ella se ha encontrado alcanzada, encontrada y salvada por Jesús. Y eso es lo que viene a contarnos. Cada asalto al cielo es el encuentro con la misericordia de Dios que nos salva, que viene a nuestro encuentro a través de Cristo, de formas tan diversas. Por aquí han pasado gente de todo tipo y que se han encontrado con el Señor pues de la forma más diversa, pero todos con este mismo común denominador, que han sido encontrados por la misericordia y han visto cómo sus vidas, que estaban destruidas, se han salvado. Han recuperado la luz, la alegría, la esperanza, el sentido de la vida. Como decían los padres de la Iglesia, cuando descubrí a Cristo, empecé a saber lo que era la vida. Y es mucho la experiencia de muchos de los que han pasado por aquí, seguro que Milagros nos puede decir lo mismo. No he sabido lo que es vivir hasta que me he encontrado con Jesucristo. Pues vamos a acogerla, vamos a darle gracias también pues, por el esfuerzo que hace de venir a compartirlo con nosotros, abrirnos su corazón, compartirnos su experiencia y ayudarnos también nosotros a hacer en este mes de octubre, ya al final del año de la misericordia, gracias a ella y con ella, pues también que nosotros podamos hacer experiencia de la misericordia de Cristo en nuestra vida. Que así sea. Bueno, pues lo primero, buenas tardes a todos. Mi agradecimiento empiezo por el Padre Álvaro, no porque esté más cerca, sino porque ha sido el que más paciencia ha tenido conmigo. Estoy aquí, pero él hace tiempo se puso en contacto conmigo y yo le dije que no. Le dije que no porque estaba en un momento, bueno, donde el Señor estaba trabajando mucho, una purificación, estaba realmente en un proceso como muy íntimo. Él fue tremendamente comprensivo. Yo me sentí, decir, parece que le estaba diciendo que no al Señor, pero yo a la vez sentía que necesitaba ese espacio, ese tiempo. Y me sorprendió. El otro día, él era la hora del Ángelus y recibí su mensaje. Y recuerdo verle la imagen, ¿no?, con la custodia del Señor. Y sentía un mandato de, ven, es momento de hablar de esto, ¿no? Hace tiempo que no compartía mi testimonio, llegó un momento que, bueno, sentí que todo lo que había dicho, pues que ya lo había dicho, que no había nada más que decir, ¿no? Estaba grabado en las redes, y bueno, pero por algún motivo siento que el Señor sigue queriendo que hablemos de esto, especialmente la Virgen. Acabo de venir de un viaje a Medjugorje, será el final de lo que os cuente, pero siento que la Reina de la Paz está intercediendo y queriendo que realmente hablemos de todo esto, que todos despertemos y que hablemos de la verdad, del engaño al que, bueno, nos puede meter de alguna forma el mal, ¿no?, como el humo que se cuela. Y bueno, pues dicho esto, agradecidos también a todos vosotros también que estáis aquí para escuchar. Espero que bueno, pues que el Señor llegue a cada uno con lo que nos quiere tocar en el corazón y que entre todos podamos ayudar a tantas personas que nos hemos perdido, que se siguen perdiendo, ya no solamente fuera de la Iglesia, ¿no?, que es tremendo, sino incluso dentro de esta casa, que para mí es lo más importante, que me encuentro muchas veces gente muy católica, muy metida de toda la vida en la Iglesia y cómo sutilmente, o sea, se van metiendo por caminos que parecen de Dios, ¿no? Y ese es el gran engaño de la nueva era. Porque si hubiese que definirlo, es difícil. Yo no tengo una formación como para definirla, pero sí que hay libros y sacerdotes que escriben sobre esto, ¿no? Y a la hora de definirlo, lo definen, por poneros así en situación, aunque a lo mejor todos los que estáis habéis oído hablar de la nueva era. ¿Qué es realmente la nueva era? O sea, ¿es una secta? ¿Es un movimiento? ¿Hay un lugar donde...? Pues no es así, ¿no? O sea, es como si fuese un sistema de pensamiento que se está infiltrando de una nueva espiritualidad, donde la confusión sobre todo es lo que reina y es como un gran pulpo
que puede entrar por diversos lugares, ¿no? O sea, puedes encontrarla desde el lado de la psicología, la psicoterapia, que vais a ver que es el lado en el que yo más me introduje, todo el tema de literatura, hay un montón de espiritualidades que vienen sobre todo de Oriente, mezcladas también con o sea, la religiosidad natural, ¿no? O temas como mucho más antiguos. Puede venir también en el cine, está plagado de nueva era, el mundo de la música, el mundo de las terapias naturales, infiltradísimo por todos los sitios, el mundo del Reiki, bioenergías. Bueno, pues cada uno, seguramente si compartimos el mundo de la alimentación también sana y todo ese tema del ecologismo, pues puedes tener diferentes patas como una red, ¿no?, que se va tendiendo y que todo lleva a ese sistema de pensamiento como pues muy holístico y muy general, de Dios está en todo, Dios es amor, un mundo, ¿sabes?, donde ya Dios no es esa persona, ¿no?, que viene y que nos salva, sino que es una energía un poco etérea, así por definirlo, ¿no?, por poneros en situación de qué es esto de la nueva era que yo os voy a contar. Y dicho esto, que no sé si está muy bien explicado, pero bueno, así por haber contado un poquitín, ¿no?, de ese sistema de pensamiento, pues ¿cómo entro yo en el mundo de la nueva era y cómo entra mucha gente? Yo entré en el año 2003, recuerdo un viaje en el que iba con mi novio, yo vivía de espaldas a la fe, con 14 años me alejo de la Iglesia Católica, o sea, fui educada en una familia cristiana, pero con 14 años estaba haciendo mis primeros pasitos en Cáritas, trabajábamos con niños con problemas y tal, pero nada, enseguida ya pues las relaciones, los chicos, los amigos, empezaron a tirar de mí y Dios allí quedó, ¿no? O sea, es decir, mi formación se quedó en una formación de catequesis, ni siquiera llegué a confirmarme, ¿no? Entonces, bueno, pues como os digo, con 14 años me alejo, el mundo profesional, soy arquitecta técnica de profesión, estudié arquitectura y me meto en el mundo profesional, en aquel momento el boom de la construcción, y bueno, pues hasta los 28 años yo vivía en esa especie de búsqueda, ¿no?, que te ofrece el mundo para encontrar la felicidad en relaciones. Como os digo, en ese momento yo vivía con mi novio, había tenido 2 relaciones largas, dolorosas, nunca encontraba la felicidad en este sentido, y con 28 años cae en mis manos un libro que se llama El poder de la hora. Digo estos libros porque han sido libros que yo luego me he encontrado, concretamente unas religiosas que me invitaron a dar el testimonio en Castellón, las agustinas. Cuando les hablé de este libro me dicen, no me lo puedo creer, pero si este libro me lo ha recomendado a mí un fraile también, o sea, es decir, es tremendo el nivel de confusión de decir, bueno, pero si esto parece que es de Dios, porque además habla de santificar el momento presente. Los religiosos es como, bueno, pues ¿cuál es el problema si Dios santifica el momento presente? Este libro está escrito por Eckhart Tolle, entonces es un libro puramente nueva era. Además, es la primera vez que yo escucho en este libro, hablaba de la fuente, el origen de donde venía escrito este libro, citaba un curso de milagros. Luego os hablaré de un curso de milagros, porque también ha sido algo a lo que yo dediqué 5 años de mi vida, pero fue posterior, ¿no?, cuando yo me encuentro con el curso de milagros. Pero por ir mostrándoos cómo se va creando esa red, ¿no? O sea, cae en mis manos en unas vacaciones El poder de la hora, oye, qué tema más interesante, santificar el momento presente. Yo vivía en un tremendo estrés, trabajando en una constructora, me levantaba a las 8 de la mañana, o sea, empezamos a trabajar a las 8 de la mañana, llegaba a veces a casa a las 8:30, a las 9 de la noche, con 15 días de vacaciones en agosto, ganando unos sueldos increíbles, todo muy estupendo y muy maravilloso, pero a mí no me satisfacía, yo no encontraba la felicidad, ¿no? Entonces me intereso por decir qué me está pasando, quiero comprenderme un poco, y en ese tiempo de vacaciones, como os digo, cae este libro en mis manos. Esto en el año 2003, ese verano. En el año 2004 fallece mi abuela. Era la primera vez que caía la muerte en mi familia, en la que yo fuese presente, ¿no? Y a mí la muerte de repente me cuestionaba mi vida, o sea, yo ganaba un gran sueldo, empezaba a trabajar a las 8 de la mañana, 15 días de vacaciones, vivía con mi novio, tenía una hipoteca, una casa, todo aquello que me habían prometido que me daba la felicidad, pero yo sentía que había algo que no estaba bien, o sea, es todo esto para que cuando yo llegue a los 85 años me muera y se acabó. Algo no estaba funcionando, aquello me pone de frente con qué estoy haciendo con mi vida. Y entro en una profunda crisis, era un gran vacío,
¿qué falta? O sea, yo había conseguido, era una buena estudiante, profesionalmente estaba en una de las mejores promotoras que había en Madrid, tenía aparentemente una persona que me quería, con la que yo vivía, y sin embargo no era feliz y no sabía dónde buscar. Bueno, toco con una ansiedad y un atisbo, una primera depresión, ¿no? De decir, no sé dónde buscar, no sé lo que está pasando. Y una familiar mía que había entrado en esa crisis 8 años después, 8 años antes, me ofrece ir a unos cursos de yoga para trabajar con el estrés mental, para relajarme, y a mí aquello me sonaba fenomenal, o sea, necesitaba pararme, ¿no? O sea, yo vivía en una vorágine, me dedicaba a hacer además deportes de riesgo en mi tiempo libre, me encantaba, o sea, meterme en cuevas, saltar por los barrancos, hacía snow, o sea, es decir, buscaba adrenalina siempre allá donde la pudiese encontrar, ¿no? Bueno, pues como os digo, hay un momento en el que paro, me ofrecen esos cursos de relajación. Era una escuela de yoga hinduista, bueno, tiene un maestro, como todas, tienen un gran maestro, ¿no? Y voy a aquel curso. Lo que pasa es que, bueno, fue el atentado en Madrid en aquel momento, en marzo del 2004, y se suspendió el curso. Yo empezaba a ver como esas relaciones, de decir, vaya, empiezo el curso y de repente se suspende, ¿no? Pero bueno, lo dejé pasar y en una semana me ofrecen ir a un seminario, que eran unos seminarios que venían de Estados Unidos, de crecimiento personal, se llamaban Insight, estaban creados por un teólogo y un sociólogo, también para el autoconocimiento. La primera vez que me empiezan a hablar del ego, me empiezan a hablar del problema que puede haber en la infancia, cómo nuestra psicología se ha ido formando y conformando a nivel infantil. Bueno, pues esos seminarios en los cuales yo me implico casi durante 1 año y medio, empiezan a mover y a remover toda la parte del inconsciente, algo muy interesante pero tremendamente peligroso si no es manejado con la delicadeza que requiere, ¿no? Pero bueno, yo como era así, pues igual que hacía espeleología y me metía en el fondo de las cuevas, pues vamos a meternos en el fondo de mí misma también, ¿no? Empiezo estos seminarios y tienen un efecto muy de crear vínculos emocionales, porque la nueva era tiene algo también que produce como una exaltación de las relaciones y de las emociones también. Me hablaban del pensamiento positivo, o sea, tú puedes crear con tu pensamiento todo aquello que tú te propongas, ¿no? Entonces era estupendo, madre mía, o sea, es decir, si yo de repente empiezo a cambiar mi sistema de pensamiento y empiezo a pensar en positivo, mi realidad la voy a crear con lo que yo estoy pensando. ¿Quién no quiere esto? Es decir, el único tema que hay es bajar a ver por qué yo creo en mi realidad problemas y cosas que no me gustan. ¿Y cuál es el tema de esto? Tu inconsciente. Es que hay cosas en tu inconsciente que tú no ves que atraen a tu vida problemas, accidentes, y yo, el sentimiento de culpa era tremendo, o sea, es decir, me estáis diciendo que todo lo que sucede en mi vida, yo soy la causa y el origen, como de la película que sucede. Esto es muy peligroso también, o sea, porque empieza a generar un sentimiento de culpa muy profundo, sobre todo cuando te han sucedido cosas en tu vida de niño que dices, o sea, me estás diciendo que aquello que sucedió en mi vida yo lo atraje. Bueno, es una mezcla muy peligrosa, ¿no? Pero bueno, os lo cuento así por si alguien se puede identificar con esto que estoy contando, ¿no? Bueno, en medio de todo este camino, empiezo estos seminarios, como os digo, yo me iba a casar, o sea, tenía la boda preparada con el que vivía 1 año y medio, era mi novio, y me casaba por la Iglesia Católica por pura tradición. Teníamos preparada la boda para el mes de junio. Él tiene un accidente, él era militar, se cae desde 5 metros de altura. Una semana antes yo había tenido un accidente haciendo esquí, me había fracturado el coxis, era todo como muy accidentado, ¿no? A veces leía así un poco mi vida. Y tuvimos que suspender la boda. Nos casábamos un 24 de junio, él estaba en quirófano, lo tuvieron que operar, y había algo que era detente, párate, ¿no? Aquello, bueno, no fui capaz de leerlo tampoco, ¿no? Y en el mes de septiembre me caso dentro de la Iglesia Católica por pura tradición, sin haber tenido jamás un encuentro con Jesucristo vivo, más allá del tiempo que yo podía pasar a veces de niña, de ir a la iglesia y pedirle al Cristo de la Misericordia que sucediera lo que yo quería, ¿no? Esa era mi única relación, aparte de pues, bodas, comuniones y bautizos, ¿no? No había más fe en mi vida, ni más encuentro con Dios.
Sí que sentí que desde el momento que yo entré a aquella boda, que fue un momento de decir qué está pasando, qué está sucediendo, había mucho estrés mental y fue como si de repente el Señor aprovechara aquella situación de que yo entrase allí. De repente Él levantó las alfombras en mi vida. Recuerdo el día de mi boda, había como una gran confusión mental, me salió todo un sarpullido en la cara, porque yo no sabía el estrés que yo estaba viviendo o bueno, achacaba a 1000 cosas, ¿no? Pero después de aquella boda, 4 meses después, me separo, porque me daba cuenta de que estaba viviendo una gran mentira, de que todo aquello a lo que yo achacaba a un gran estrés no era así. Había algo que no estaba bien, yo estaba viviendo mi vida de cara a los demás, de cara a lo que se esperaba de mí. Y la fuerza que no tuve para parar la boda, aunque veía, porque todo aquello era un gran montaje, una gran mentira, ¿no? Una gran, bueno, pues, como os digo, gran boda montada de cara a los demás sin ningún encuentro con Jesucristo. Yo jamás había pedido al Señor discernir quién era la persona de mi vida, ni siquiera se me había ocurrido. Yo ahora trabajo con jóvenes y me parece tan importante, o sea, el matrimonio es una vocación como otra cualquiera, es cásate con esta persona, no es con cualquiera, no es este me gusta, sino es una vocación preciosa a la que el Señor te tiene que llamar y tiene un plan de santidad con aquella persona con la que Él quiere unirte, ¿no? Y Él tiene que estar en medio, si no, no se sostiene. Bueno, como todo aquello era mentira, pues ya os digo, a los 4 meses me separo. Aquello fue abrir la caja de Pandora con mi familia, todo un conflicto, problemas, nadie entendía por qué yo dejaba aquella relación, pero yo no podía más, casi no me sujetaba a mí misma, ¿no? Y bueno, pues en medio de esto estaba este seminario, como os digo, de Insight. Hice el segundo nivel del seminario, y el segundo nivel del seminario son 5 días que te metes en un hotel, desde la mañana hasta la noche, y te someten a un gran estrés, tocando puntos de tu ego, ¿no? Tocando puntos de tu infancia, trabajando muy con el tema infantil. Hay personas que han tenido graves accidentes después de seminarios de este tipo, están considerados una secta en Barcelona, por ejemplo, y es que realmente desestabilizan a la persona, porque tocar el inconsciente de alguien es algo muy delicado y muy sutil. Cuando yo salí de aquellos seminarios, tuve que buscarme una psicóloga, porque no conseguía colocar todo lo que yo allí había movido, todo lo que se había de repente destapado, ¿no? Pero bueno, digo que a veces uno acaba de la psicología y acaba metido en la herejía, porque también con la psicología hay que discernir con qué psicólogos uno está. Porque yo empecé con una psicóloga y bueno, a través de esta psicóloga, que enseguida me divorcié, porque ella era el problema, es pues si no amas a tu marido, pues sepárate, esa era la solución, ¿no? Pues nada, así lo hice. Me separé y empecé a trabajar con ella todo lo que me estaba pasando. Y esta psicóloga me empezó a recomendar meditación budista, trabajábamos con un método que era el masaje metamórfico también. Me recomendaba también a nivel profesional, porque no me formaba con radiestesia, trabajo con péndulos, bioenergías también, el mundo del Feng Shui. A mí todo aquello me parecía como muy estupendo y muy sorprendente y muy novedoso. Algo que tiene la nueva era también es que parece muy atrayente, ¿no? Porque yo nunca consideré la Iglesia Católica como una opción, aunque solo fuese porque mi abuelo muchas veces, el hombre que en paz descanse y cuánto no habrá intercedido por mí, ¿no? Es como me obligaban a tener que ir y a mí yo nunca había tenido una experiencia de Iglesia que me ayudase a comprenderme, ¿no? Siempre la había vivido un poco como desde la exigencia de lo que me habían impuesto. Por eso no estaba ni siquiera en mis opciones acudir a hablar con un sacerdote a que me escuchara. Pues toda esa búsqueda que yo no encontraba, al final la llevo hacia el mundo de la nueva era, como os digo, todos esos caminos, el mundo del Feng Shui, radiestesia, el mundo de los péndulos. Y bueno, pues en medio de este camino, mi tía, que era la que también caminaba conmigo también en este mundillo, me ofrece ir al Camino de Santiago. El mundo de la nueva era está todo muy mezclado. Yo, como os decía, he estado en Medjugorje y me encuentro con gente del mundo de la nueva era. Uno va al Camino de Santiago y te puedes encontrar gente muy católica, pero gente también muy metida en estos mundos, ¿no? Bueno, hice el Camino de Santiago y lo hice yo sola. Y siento que fue la primera llamada del Señor en el año 2006. Recuerdo que salí de Ponferrada y se me metió una chinita en el zapato, nada más empezar el camino. No podía seguir caminando. Había una pequeña iglesia y una ermita, y recuerdo que me tuve que desviar del camino.
para sacarme esa piedrecita del zapato. Y había un letrero enorme que ponía: el maestro está aquí y te llama. Fue la primera vez que yo sentí que en mi vida algo no estaba bien y que realmente aquella llamada, aquellas palabras tenían algo que ver conmigo, porque yo no sentía que estaba haciendo con mi vida lo que Dios quería. Aunque no había tenido un encuentro personal con Jesús, yo empezaba a sentir en mi conciencia que había algo que me llamaba, que me impulsaba y que me movía, ¿no? Terminé el camino de Santiago con una sensación de que no sabía lo que pasaba, pero tenía que hacer algo. Después de aquel camino de Santiago, me ofrecieron hacer un curso de Reiki. Como os digo, todo mezclado, ¿no? La mezcla, siempre. Eso es la nueva era, ¿no? Si alguien te quiere engañar, mezclaría la verdad con la mentira para que no supieras diferenciar y para que te tuviese apariencia de verdad. Entonces, cuando yo empiezo el curso de Reiki, con el Cristo de la Divina Misericordia en aquella sala, la profesora, una profesora japonesa que nos inicia, es un método de iniciación para que tú canalices energía para la sanación de los demás. ¿Qué hay de malo en todo esto, no? Pues ayudar a otros a que se encuentren mejor. Bueno, pues te inician con formas geométricas, te inician literalmente mediante un ritual que solo puede hacer el maestro, y te abren los canales para que tú, invocando esas figuras geométricas, seas capaz de transmitir esa energía Reiki a otros. Tremendamente peligroso, os alerto totalmente contra esto, porque esto desestabilizó mi vida, me puso en contacto con el mundo preternatural, ya lo digo correctamente, que a veces me han corregido porque el sobrenatural es lo bueno, con un mundo intermedio de seres y de entidades que actúan y que interfieren en nuestra vida. Y psicológicamente yo no sabía lo que estaba pasando, es muy complicado de explicar, empiezan a suceder cosas, tengo personas que ahora mismo me llaman porque están viviendo estos infiernos literalmente, de cosas que suceden en su vida, que a veces no te atreves ni a compartirlas porque dices, ¿me estaré yo volviendo loco? ¿Será cosas que yo me estoy inventando? Pero no. Yo a veces estaba en casa y escuchaba ruidos en la cocina de cosas que se movían, llegaba allí, no había nada. Llegaban momentos en los que en el salón había luces que a veces se encendían y se apagaban, me iba a dormir y yo tenía presencias que decía, ¿qué es todo esto? A veces veía cosas en mi habitación y bueno, no sé diferenciar si todo esto era verdad, si el engaño del maligno te quiere volver realmente loco, ¿no? O sea, para que tú no llegues a saber dónde está la verdad. Pero este mundo de Reiki, ¿por qué atrae a la gente? Pues porque aparentemente tienes una sensación de paz. Y cualquiera que recibe una sesión de Reiki, hay una aparente calma, pero genera una adicción. Vas a tener que estar volviendo continuamente al terapeuta para que te aplique esas sesiones o esas terapias, ¿no? Y además, donde el mal está ahora en un sitio, se va a cambiar de lugar. Si mañana vas porque tienes un problema en el estómago, pasado vas a ir porque tienes un problema en el pie y al otro porque te ha salido un cáncer, no sabes dónde, y además vas a tener incluso la tentación de olvidarte de la medicina tradicional y tratar de curar solamente con este tipo de métodos, ¿no? Que para mí fue una tentación también, porque enseguida apareció la enfermedad, me detectaron una endometriosis, unos quistes, y yo intenté, porque además te hablan mal de la medicina tradicional, alopática, que es la que nosotros trabajamos, y te dicen que a través de la medicina natural vas a poder curarte y de las sesiones de Reiki. Yo lo intenté, año y medio, tratando de curarme con esto, con la macrobiótica también, caí con el tema de la alimentación, dándome cuenta de que hay una parte, como os digo, que es verdad, la alimentación influye en nuestra biología, pero de ahí a que es el único método con el que tú puedes curarte junto con este tipo de energías, pues también dediqué mucho tiempo, me formé en cursos de macrobiótica para tratar de curarme a través de la energía, de la alimentación y de los alimentos que yo tomaba, ¿no? Caí en una obsesión por la comida sana, ya no comía nada que no estuviese comprado en un herbolario biológico, ecológico, además no podía comerme casi ni una parrillada de verduras porque que si la berenjena acidifica, bueno, es tremendo, o sea, conozco gente metida en todo el tema también de las dietas, ¿no? Que si la dieta del grupo sanguíneo, que si la dieta, y ojo, o sea que igual que hablo de la psicoterapia, saber discernir, o sea, que es verdad que la alimentación nos influye y que comer sano está fenomenal,
pero hay una enfermedad diagnosticada, se llama ortorexia, que es obsesión por la comida sana, que hay detrás mucho miedo a la muerte, mucho miedo, o sea, una idolatría también al cuerpo, un tratar de mantenerlo. Bueno, me costó tiempo también quitarme todo este tipo de teorías que me hacían tanto daño, ¿no? Porque luego una vez que metes aquí una idea, a veces te cuesta liberarte. Voy a ver si no pierdo el hilo de todo esto que os estoy contando y de cómo salgo. Bueno, en medio de todo esto, como os digo, la enfermedad, tipo de terapias, pues hay una huida geográfica. No era feliz aquí, ya me había separado, familiarmente supone un problema. Me ofrecen irme a trabajar a Marruecos con una promotora. Me voy a trabajar allí y yo iba en una búsqueda espiritual también, me interesaban casi todas las religiones, ¿no? Practicaba meditación budista. Cuando llego a Marruecos conozco a una persona también muy espiritual, me intereso por el Corán, veía la figura de Jesucristo de la que se hablaba también en el Corán, la figura de la Virgen María, y bueno, todo, como os digo, tratando de encontrar dónde está la verdad. Cae en mis manos un curso de milagros, me lo regalan, me lo traen un día a casa. Un curso de milagros es un método escrito por una psiquiatra, una psicóloga estadounidense de una cátedra de la universidad, una universidad de Estados Unidos, donde ella, después de hacer un curso con Alice Keys, que es una medium también, y gente que anda con el tema de la mediunidad, ella recibe por canalización durante 7 años este libro. Dice ser la voz de Jesucristo, la Iglesia lo considera literalmente el anticristo, porque dice ser la voz del Señor, para explicar qué dice la Biblia de veras. Hay más de 50 citas a la Biblia, mezclado con todos los temas bueno, todo lo que tiene que ver con psicología también, muchos temas también de Freud, o sea, todo el tema de la psicoterapia y gnosticismo principalmente, es decir, cómo nosotros a través de un conocimiento podemos llegar y alcanzar a conocer a Dios, ¿no? Hay gente, mucha gente en la Iglesia Católica también, bueno, mucha gente, conozco gente metida en la Iglesia Católica utilizando un curso de milagros. Creo que en Infocatólica, perdonadme si me equivoco de las fuentes, hay un blog en algún sitio donde se abre una discusión sobre el tema de si un curso de milagros es válido o no es válido. O sea, literalmente es una herejía, o sea, es decir, no es verdad, ni siquiera es compatible con lo que dice el Señor. O sea, porque en algunos casos te dice, pues bueno, que tú no eres un cuerpo, que simplemente eres un pensamiento que Dios creó y que sigues siendo tal como Dios te creó, que el pecado no existe y no es verdad. También es verdad que habla del perdón y habla del amor, que es lo único que nos salva. Como os digo, una vez más, mezcla por todos los sitios, ¿no? Bueno, pues yo después de estar en Marruecos vengo a España y me intereso por el curso de milagros porque me interesaba la voz y la lectura, o sea, leía la palabra de la Biblia del Señor, pero no me acercaba a la Iglesia Católica. Hay un gran error que es tratar de buscar a Jesucristo fuera de la Iglesia Católica. No se le encuentra y es más, se engaña. Entonces, bueno, pues en ese intento de querer conocerlo, estoy durante 5 años metida en una secta que se llama Un Curso de Milagros. Formamos una comunidad, el maestro al que yo conozco, enseguida me forma o me trata de formar como maestra del curso a los 6 meses de estar. Creamos una comunidad, nos vamos a vivir a Arenas de San Pedro y junto con otra psicóloga y otra arquitecta también que había dejado la profesión, porque dejo mi profesión, nos fuimos a Arenas de San Pedro y vivimos durante 5 años enseñando el curso de milagros, difundiéndolo. Nos íbamos a México, Barcelona, Málaga, Valencia, montones de sitios. Podéis ver, está traducido en más de 18 idiomas este método. Y bueno, pues engañando a mucha gente, confundiendo a mucha gente. Crea realmente una esquizofrenia en nuestra cabeza. Es muy, muy peligroso deshacer todo el sistema de pensamiento que crea dentro de ti, ¿no? Pero nada es imposible para Dios. Y bueno, pues estando allí 5 años, como os digo, viviendo de aquello, nuestros huertos ecológicos, la gente se venía a vivir con nosotros, vivíamos en un paraíso, es precioso aquel lugar en el que vivíamos. Pues después de 5 años yo empiezo a descubrir un montón de irregularidades en el que era mi maestro, hay cosas que no funcionaban. Los planes del maligno no son eternos y antes o después empiezan a desmoronar y a caer. Entonces, pues
en un puente del Pilar, veía a la Virgen del Pilar cómo me recibía hoy aquí cuando entraba, porque la siento como gran intercesora siempre. En un puente del Pilar en el que tenía que tener una conversación importante con el que había sido mi maestro. Empezaba a haber muchas irregularidades, las relaciones allí, ya todo valía, se espiritualizaba lo que no se podía espiritualizar. Bueno, pues a la vuelta de un viaje suyo que venía de América, yo sentí que había cosas que había que hablar y como os dije, me encomendé a la Virgen. Mi abuelo falleció el día de la Virgen del Pilar, mi padre nació el día de la Virgen del Pilar, tengo una tía que fallece el día de la Virgen de Fátima. La Virgen siempre estuvo muy presente en mi familia y era mi gran olvidada. Yo siempre trataba de buscar a Cristo, pero a veces con lo femenino yo tenía, bueno, pues tenía un problema en mi vida y siempre buscaba al Señor, pero con María no estaba esa petición de ayuda. La invoqué y le pedí ayuda para aquella conversación. Después de 5 horas de conversación, él había sido mi terapeuta, era mi maestro, conocía todos mis puntos débiles. 5 horas allí, que yo no sé cómo me mantuve, hablando y discutiendo de todo lo que no valía, se deshizo aquel grupo y aquella comunidad con la que vivíamos. Pero yo no había dejado el curso de milagros. Yo sentía que había apostado mi vida por el curso y que aquello era verdad, ¿no? Yo no sabía en qué me había equivocado. Bueno, pues como el hijo pródigo, ¿no? Se empieza a desmoronar aquello, salgo de aquella comunidad, me echan literalmente, el maestro dice que es incompatible que yo siga estando allí, y bueno, pues me vuelvo a Fuenlabrada, en Navidades, estoy con mi familia, hago un paréntesis. Porque además empieza lo bueno. Estoy con mi familia esas Navidades y me había enfermado económicamente, lo había perdido todo. Yo había vendido una casa con la que me mantuve durante esos 5 años metida en la nueva era, porque todo se paga en la nueva era no hay nada gratis. Pagas cursos, pagas terapias, pagas todo, pagas casi si te descuidas con tu propia vida, ¿no? Bueno, pues estando unas Navidades de vuelta, como os digo, enferma, metida en cama, arruinada porque lo perdí todo, perdida porque estaba perdida, sin saber qué había hecho mal. Con mi familia las cosas eran difíciles porque ellos me veían perdida, pero a veces cuando tú estás metida en un camino, los demás te ven, pero tú no te ves, tú no sabes hasta qué punto estás perdida. Bueno, pues en ese momento, estando un día en cama, me acuerdo un 4 de enero, empecé a rezar el Padre Nuestro. Yo no sabía por qué de repente me vi rezando el segundo Padre Nuestro, no fui consciente de empezar a hacerlo, pero me levanté de la cama y me puse de rodillas, y yo le pedí a Jesús porque yo creía en Él, porque si alguien dice hablar en el curso de milagros, era Jesús, y me puse de rodillas a pedirle, por favor, que me ayudara, porque no sabía qué estaba pasando, porque todo se había caído. Creo que Él estaba esperando ese gesto de ponerme de rodillas, porque la nueva era está tu yo siempre entronado, yo voy a conseguir, vale, está Jesús, le pides ayuda, pero el ego está con mucha fuerza. Y yo me puse de rodillas a decirle, no puedo más, no sé qué está pasando, ayúdame, por favor. Salí de mi habitación y recuerdo pasar por el vestidor de casa y llamaron a la puerta en ese momento, sonó el timbre. Y bueno, pues de repente mi padre abrió y recuerdo que me dieron una estampita que ponía catequesis para jóvenes y adultos, camino neocatecumenal. Mi primer pensamiento fue, ¿Iglesia Católica? Yo estaba adoctrinada contra la Iglesia Católica. Un curso de milagros, igual que los Testigos de Jehová y muchas otras sectas, te adoctrinan contra la Iglesia Católica. Me adoctrinaron contra la Eucaristía. Y yo me lo creí. En ese momento, cuando yo cogí aquella estampita, como os digo, ponía Iglesia Católica, no podía negar que hacía 3 minutos estaba de rodillas pidiendo a Jesús que me ayudara. Bueno, yo tenía un gran combate dentro, ¿no? Porque había pedido a Jesús que me ayudara, pero era como, pero no sé, aquellas catequesis. Bueno, el primer día, al final me fui de compras con mi madre y aunque estaban las catequesis resonando en mi cabeza, no fui.
Bueno, pues el jueves me llamó mi hermano, las catequesis empezaban un martes, me llamó por teléfono. Mi hermano también había indagado en el mundo de la nueva era, le interesaban todo ese tipo de libros y este tipo de enseñanzas, pero no se había implicado tanto, ¿no? Y de repente me llama por teléfono a casa y me dice: Milagros, he estado en unas catequesis y continuamente me he estado acordando de ti. Le dije: no te preocupes, siento que es la segunda vez que Dios me llama a ir a aquellas catequesis. Yo iba así, porque llevaba el curso de milagros debajo del brazo todavía, ¿no? Pero fui a aquellas catequesis y me interesó muchísimo. Me las daban además unos laicos, me encantaba la manera en la que ellos expresaban, explicaban lo que está sucediendo en la Iglesia, y estuve casi 2 meses. Además, yo tenía muchas ganas de conocer la Biblia. Recuerdo que antes, estando todavía viviendo en el mundo de la nueva era, me acuerdo de unos testigos de Jehová que vinieron a mi casa. Y yo me di cuenta que mucho curso de milagros, pero yo jamás me había leído la Biblia, y aquellos hombres se conocían la Biblia de principio a fin. ¿Qué dice la Biblia? Así que aquellos testigos a mí por lo menos despertaron el interés de decir: no puede ser que me metan en una conversación y jamás me he leído la Biblia. Luego ya un día los tuve que echar de casa, ¿no? Porque bueno, son también tremendamente seductores y tratan ahí de meterse hasta el fondo, ¿no? Pero bueno, a mí aquello me resonó, de decir: no me he leído nunca la Biblia. El camino neocatecumenal, mi andamio con el que Dios está construyendo, ¿no? Este nuevo edificio, este nuevo templo que Él quiere rehacer y reconstruir y curar, pues me ha sostenido. Dejé Arenas de San Pedro, me volví a Fuenlabrada, me recogieron mis padres, como la vuelta del hijo pródigo, ¿no? Me recogió la Iglesia, en un camino de reconstrucción. Recuerdo que empezábamos la Cuaresma del año 2013, y aquel sacerdote: conviértete y cree en el Evangelio, con la ceniza en mi frente. Aquello sonó muy dentro. Aquella Cuaresma suponía rendirme y sobre todo aceptar y darme cuenta que había sido engañada. Yo estaba todavía en la iglesia, empecé a dar los primeros pasitos, pero todavía creía en el curso de milagros y tenía una charla preparada para dar en un centro de difusión de la nueva era, en el centro en Madrid, un lugar que se llama Ecocentro. Y recuerdo que todavía pensaba dar aquella charla. Bueno, pues me costó, a 3 días antes de dar aquella charla, ya había empezado la Cuaresma, a decir: conviértete y cree en el Evangelio, te han engañado. Recuerdo una persona en una adoración eucarística en el Cerro de los Ángeles que sentí en mi corazón: pregúntale por el curso de milagros, porque ella me había dado también una información de algo que me sonaba un poco a la nueva era. Total, que yo la pregunté, se llamaba Pilar, le dije: Pilar, ¿conoces un curso de milagros? Y me dijo: sí, estuve metida en eso en Estados Unidos. Me dijo: sal de ahí. Y dije: no, ya, o sea, lo tengo claro, o sea, sal de ahí. Y era lanzarme a un vacío, o sea, había apostado mi vida, yo me dedicaba a esto, tenía la web, todo. He sido engañada. Y era quedarme en el vacío, pero sentía esa imagen del Señor con ese corderito que de repente agarra y le dice: no te preocupes, o sea, yo te sujeto, yo te sostengo. Recuerdo en Radio María unas palabras que eran: ¿y ahora qué, no? O sea, yo estaba en ese ¿y ahora qué? Y decía: agárrate a mi palabra y Eucaristía diaria. Me di cuenta que tenía que empezar un combate. Hago así con el rosario en la mano, ¿no? Porque uno de los momentos más difíciles de mi vuelta a la iglesia fue la primera confesión. En el camino neocatecumenal, cuando empiezas las primeras catequesis, hay un momento de que haces una penitencial. Madre mía, yo no quería volver. Yo aquel día, o sea, el combate mental al que yo tuve que estar sometida era decir: ¿por qué yo tengo que confesarme con un sacerdote? No, porque tal, porque... Entonces me acuerdo que fui a la confesión diciendo: bueno, pues yo le voy a decir todo lo que yo pienso y todo lo que, por lo que yo no creo que tengo que confesarme con un sacerdote. ¿Cuánta paciencia tuvo? Recuerdo que estaba además debajo de la Virgen María, siempre ella como gran intercesora, y me desarmó con amor, ¿no? Porque yo le decía que no creía, porque tal. Y dice: bueno, mira, es posible que te hayas encontrado con personas a veces que no sean dignas de su vocación. Dice: pero ¿por qué en vez de juzgarles no rezas por ellos? Yo creo que me dieron parte de la vocación que tiene el Señor en este momento conmigo, que es mi amor a los sacerdotes, ¿no? El ayudarles en todo momento, el sostener desde abajo con mi oración, a veces con los ayunos, ¿no? O sea, el ayudarles en esta misión preciosa que les ha dado el Señor, de predicar, de llevarnos a todos, de reconstruirnos como templos que somos, ¿no? Pues aquel día me desarmaron con amor. Recuerdo que cuando salí de aquella iglesia se iluminaba precioso el cuadro de la Divina Misericordia. Fue mi primera confesión.
aquel sacerdote, sin que supiera nada de mi vida, descubrió mi pecado, porque sin que yo le dijera nada, él me dio la vuelta y me dijo unas palabras que me dijo, ¿pasó esto? Y le dije sí. Enseguida me di cuenta de que Dios estaba allí, o sea, porque solamente Dios podía saber que aquello había sucedido. Empezó un camino precioso de, como os digo, de conversión, de salvación. La nueva era deja una herida muy profunda que a veces no se ve, y aunque la gente me veía normal, psicológicamente estaba destruida, muy desestructurada a nivel psicológico, con todo ese tipo de enseñanzas y de filosofías que estaban en mi cabeza. Estuve 6 meses casi convaleciente psicológicamente, no podía casi ni trabajar, no podía someterme a una actividad que requiriera una concentración mental superior a lo que yo podía someterme, ¿no? O sea, como que el mundo del yoga y todo esto trata de volarte, o sea, estás siempre como un poco en las nubes, ¿no? Un poco buscando el evadirte de tu dolor, el evadirte de tu cruz. Bueno, pues en esa vuelta, como os digo, primer pilar para mí, el camino no catecumenal, una comunidad. El Señor me dio estructura con una comunidad que me acompañaba, que me sostenía. Tuve que dejar todas las amistades, eso fue algo fundamental, cortar completamente con aquel mundo, no tener ninguna relación, ¿no? Y permitir que el Señor fuese en un proceso de liberación. La Virgen María, hay 3 viajes que hice a Lourdes y bueno, ella ha estado haciendo una labor de limpieza, de purificación de recuerdos, de purificación de falsas ideas, de muchas cosas metidas en mi cabeza, ¿no? De mucha vida de pecado también, porque en la nueva era, desde luego, las virtudes no están dentro de esto, de mucha confusión a nivel sexual también, o sea, es decir, relaciones abiertas en todo momento. ¿Por qué no? Vívelo, pruébalo. Si el pecado no existe, todo está permitido. Y eso es un profundo vacío que se va quedando en tu corazón, o sea, en mí había una continuidad de relaciones después de divorciarme, ¿no? Que fueron dejando un vacío cada vez mucho más profundo. 1 año antes de convertirme en la Iglesia, alejé completamente toda relación física sexual en mi vida, acabé asqueada literalmente, tuve que tocar fondo. Creo que el Señor también esperaba ese momento de decir, basta ya, ¿no? O sea, hasta aquí no puedo más, esto es parte de la reconstrucción que la Virgen y que el Señor está haciendo, ¿no? De purificarme, de curarme en todo mi dolor, en toda mi herida, en toda una vida de desorden que bueno, Él está curando, ella está, bueno, pues devolviendo una dignidad perdida en muchos momentos, ¿no? Con muchas heridas, y junto con el camino enriquecida en todo momento por lo que es la Iglesia, por la Eucaristía, un pilar fundamental, como os decía. Creo que el Señor me regaló una gracia enorme de hacerme sentir su presencia real en la Eucaristía. Es mi sostén. No puedo pasar un día sin Eucaristía. Mi fuerza está en ella. Esta mañana me levanté y tenía que ir a recibir al Señor para poder estar aquí con vosotros, porque hay un combate, ¿no? que todos vivimos y que todos sentimos, y yo le necesito, o sea, la fuerza me viene de Él, me viene de sentirle, de decir, si tú me das la fuerza, yo estaré allí esta tarde hablando de esto. Tengo el rosario entre las manos, ¿no? porque a veces contra aquello que combatimos ni siquiera lo vemos y está ahí. Venía con mis compañeras, mis amigas en el coche y las decía, perdonadme, pero tengo que ir rezando el rosario, ¿no? Porque si no, a veces mentalmente hay algo que tira para abajo, hay una tristeza con la que tengo que estar combatiendo siempre. El enemigo sabe buscar el punto débil de cada uno, ¿no? Y bueno, han sido muchas las ayudas, muchas, en la Iglesia Católica. La Reina de la Paz, me acuerdo un verano estando en Gandía, que yo buscaba un director espiritual, necesitaba ser dirigida, necesitaba un padre que me guiara, y recuerdo que estaba por allí un sacerdote, el padre Eduardo Toraño también. Cuánto tengo que agradecer a tantos sacerdotes que la Virgen ha puesto en mi camino. Recuerdo que iba la Virgen peregrina allí en Gandía y bueno, pues yo le encontré a él allí, me acuerdo que me fui. ¿Me puedes dirigir espiritualmente? Pensaría que soy una loca, ¿no? O sea, que no me conocía de nada y yo llegué allí a pedirle si me podía dirigir espiritualmente. Recuerdo que me dijo, no sé si tengo que dirigirte espiritualmente después de rezarlo él un par de días. Dice, pero lo que sí tengo es que rezar por ti. A partir de ahí entré
y me alimenté de la renovación, o sea, de la renovación carismática católica, otra fuente de gracias enorme en la Iglesia que me está curando, que me está ayudando muchísimo a tocar, a curar emocionalmente, a sanarme. Creo que todo el dolor y toda la búsqueda que yo emprendí en la nueva era, tratando de sanar, porque todos llevamos heridas que no comprendemos, que nos hacen difícil nuestro caminar en la vida, que nos hacen que a veces deformemos nuestras relaciones y que no sepamos cómo buscar ni siquiera la salvación y decir dónde la busco, es ahí, ¿no? Porque ahí me duele, pues a lo mejor es por ahí donde te duele, donde tienes que entrar. Bueno, pues como os digo, creo que el camino neocatecumenal me devolvió una estructura, la renovación carismática me ayuda y me está curando. Lo primero, a alabar al Señor. Esto me ayuda mucho también a sacar la tristeza de mi vida, porque el Señor es, estés como estés, alábame, alábame desde donde estés, como dice aquella canción, desde el fondo del mar, desde el abismo más profundo, alábame. Al enemigo no le gusta la alabanza, al enemigo no le gusta vernos alegres, siempre tira hacia abajo, ¿no?, con la tristeza. Y bueno, pues esas son las fuentes principalmente. La adoración eucarística, enseguida pusimos también en marcha allí en Fuenlabrada, la adoración nocturna, la adoración perpetua. En cuántos momentos, cuando no puedo más, cuando no tengo fuerzas, el ponerme delante del Señor, a veces me descansa solamente estar delante de Él, mirándole, decir, esto es lo que hay, yo no puedo más. Y cuando salgo de allí, después de horas a veces de adoración, la alegría vuelve, me despejo mentalmente. Entonces, bueno, pues creo que el Señor me está enseñando a tener esas armas con las que combatir este combate de la fe, este combate precioso para que su obra se haga en nosotros. Y reconstruyéndome, volviendo a mi realidad cotidiana. La Virgen enseguida me dijo en Lourdes una vez, discernimiento de tu vocación. Recuerdo aquellas palabras después de una confesión en Lourdes. Y bueno, pues en ese camino de poder entender qué es lo que Dios quiere de nuestra vida, ¿no?, tan importante. Señor, ¿dónde me quieres y cómo me quieres? Este está siendo también un trabajo importante de descubrir la voluntad de Dios, ese plan que el Padre tiene pensado para cada uno de nosotros, ¿no? Y saber escuchar la voz de la verdad, saber discernir. Creo que si en algún momento caí en el engaño de la nueva era, fue porque no sabía discernir el buen espíritu del mal espíritu. San Ignacio de Loyola, que tanto enseña en esto, ¿no?, el discernimiento, qué importante, porque es verdad que las entidades espirituales a veces pues no sabes de parte de quién vienen y sobre todo pues cuántas veces, ¿no?, nos engañamos creyendo que, pero si estoy sintiendo esto, pero si es por aquí, pues esa interpretación, saber ponerla con prudencia, ¿no?, decir, bueno, pues esto es del Señor, pues lo iré viendo. A mí a veces lo que me ha jugado tan mala pasada siempre ha sido el precipitarme en las decisiones, una mala interpretación a veces de esas señales, porque como decía una amiga que le gusta mucho cuando digo esto, digo que el demonio también es providente, o sea, es decir, también sabe tener sus astucias, ¿no?, y presentarte cosas. Tengo gente que es, bueno, pero si es que si esta persona me ha aparecido en mi vida es porque Dios me la ha puesto. Bueno, a lo mejor Dios quiere purificarte, ¿no?, y saber decir que no a tantas cosas, ¿no? Entonces, no siempre las cosas, por muy santas que aparentemente puedan parecer, pues son de Dios. Yo recuerdo que en ese discernimiento de vocación, yo había conocido a una persona en un grupo de evangelización que era decir, bueno, pues qué bonito, ¿no?, ¿y por qué no? Yo estaba con el proceso de mi nulidad matrimonial y recuerdo que una vez escuché en Radio María, Dios te puede pedir sacrificar una relación si eso pone en peligro tu vocación. Y dije, amén, vaya, o sea, esto sí que es importante también saber escucharlo, ¿no? O sea, saber decir, pues a lo mejor Dios te está pidiendo renunciar por amor a Él, por amor a su plan de salvación y a lo que Él quiere hacer en cada uno de nosotros. Bueno, pues como os decía, es un camino que a veces aprender a caminarle, ¿no?, de la mano del Señor, conocer al Señor, conocer sus caminos, conocer su voz, conocer sus maneras y su estilo, ¿no?, tan amoroso, tan dulce siempre en su caminar, poniéndonos siempre las ayudas en el camino que necesitamos. Y bueno, pues, no sé, ya por terminar en ese proceso de liberación, que siento que se van cayendo poquito a poco las escamas, la liberación de todos estos caminos y de nuestro propio pecado, no es algo que se haga en un solo día, el Señor tiene que ir cristificando también todo esto.
Pues Medjugorje este año para mí ha sido un antes y un después, y lo tengo que decir así, respeto también hasta que la Iglesia se pronuncie, pero en aquella parroquia, porque es una parroquia católica, en la que yo he recibido una gracia enorme, en la que siento que la Virgen ha intercedido en que yo termine de liberar, hice una confesión general de vida, y como nunca yo allí, en aquellos días que estuve en el Festival de Jóvenes este año, de repente se me venían recuerdos, porque hay que purificar también todos los recuerdos de lo que hemos vivido. Se me empezaban a venir cuando me iba a dormir recuerdos de todos los sitios en los que yo me había metido, cosas que a veces no das importancia, pero me iba a dormir y me venían. Y en aquella confesión general de vida que llevaba tiempo queriéndola hacer, sentí que la Virgen dio la vuelta a este corazón también, y es como, déjame todo tu pasado, ¿no? A veces el Señor es, ¿qué es lo que no te entrego, Señor? No me entregas todo tu pecado, déjamelo a mí. Suéltalo de una vez para hacer una vida nueva, ¿no? Para volver a comenzar y para comenzar de nuevo. Yo tengo que dar gracias a lo que ha sucedido en este verano, que tanto amor ha puesto en mi corazón. Recuerdo que después de aquella confesión con aquel sacerdote, casi 2 horas de confesión, y de que él hiciese una oración de liberación, porque él enseguida que salimos a caminar un día antes se dio cuenta que había estado muy metido en el mundo de la nueva era. Él me dijo, yo no soy exorcista, no puedo hacer trabajo de exorcismo, pero sí que en el nombre de Jesús puedo hacer una liberación por ti, de todos aquellos caminos que acabas de confesar, porque hubo chamanismo en mi vida, hubo tantas cosas, así que las que fui picoteando, ¿no? Tantos errores, y bueno, pues sentí con mucha fuerza, ¿no?, que el Señor liberaba. Además quedó confirmado para mí en la palabra del día siguiente del libro de Nahum, decía, Belial no te volverá a molestar porque has sido completamente liberado. Sentí un descanso muy grande después de volver de allí, porque yo nunca he vivido una espiritualidad católica como tal. A veces digo que las personas que siempre han estado en la Iglesia Católica, yo no sé cómo es una espiritualidad vivida siempre en el seno de esta madre que es la Iglesia. Mi camino de espiritualidad empezó en la nueva era, entonces siempre lo he vivido como un gran desasosiego, como un combate, ¿no? Siento una gracia, siento mucha más paz en mi corazón desde que he vuelto. Tengo que dar gracias y lo hago así públicamente, ¿no? Porque es precioso sentir el amor de María, cómo nos cuida con ese dulce sabor, ¿no?, que tiene el fruto de ella y el suave olor de Cristo que ella deja en nuestro corazón. Y creo que por mi parte poco más y poco menos que dar gracias a la Iglesia por ser madre, a María, que está siempre cuidándonos y bendiciéndonos. Hoy lo quiero hacer a Santa Teresita de Lisieux, bendita hermana intercesora a la que tanto quiero y que tanto me ayuda también en este camino de buscar la voluntad de Dios y poder cumplir con lo que Él quiere. Al Señor y a todos y cada uno de los que ha puesto en mi camino, ayudándome, a sus santos ángeles que tanta presencia y tanto cuidado ejercen cada uno de los días de mi vida, y a todas aquellas personas también que me llevaron por caminos erróneos, porque creo que al final pues el Señor y el mal siempre trabaja para el bien, y hoy pido por ellos también. La Virgen en Medjugorje selló en mi corazón el poder pedir por ellos, el poder perdonar de corazón, porque también ellos confundidos están también buscando la verdad, y el enemigo es muy astuto engañando a tantos. Y bueno, pues por todos ellos también, por todos aquellos con los que compartí, que el Señor también tenga la oportunidad de rescatarles a cada uno de ellos y que sepamos pedir todos también por ellos. Te damos gracias, Señor.